Este video fue solicitado por Fundación F21. En programación, una función es un bloque de código que realiza un trabajo recurrente. Así que vamos a definir una y ver por qué son tan útiles. Para eso vamos a usar la palabra clave def, seguida de el nombre de la función, seguida de dos paréntesis y finalmente dos puntos. En Python está prohibido dejar una función vacía, pero si por cualquier razón necesitamos hacer eso, podemos usar la palabra clave pass y de esa manera ya no nos va a dar error. Otras características de las funciones es que el cuerpo de la función debe estar indentado un nivel más que la línea en donde se definió la función. Nótese cómo pass está exactamente una tabulación hacia la derecha. Otra característica es que las funciones pueden recibir argumentos. En este caso, como es una función que pretende devolver el valor absoluto de un número, pues entonces el argumento va a ser precisamente un número. Y en el cuerpo debemos describir una clase de proceso que tome a ese número y devuelva su valor absoluto. Para eso, lo primero que vamos a hacer es elevar ese número al cuadrado, usando el operador de potencia, que es el doble asterisco. Después vamos a tomar todo ese resultado y lo vamos a elevar a la 1 medio, es decir, sacar la raíz, y de esa manera nos vamos a deshacer del signo que pueda tener ese número. Y además vamos a usar la palabra clave return para devolver el resultado que estamos calculando. Para ver la utilidad de esta función, vamos a descomentar este código en donde estoy calculando los valores absolutos de unos números de manera manual. Así que voy a ejecutar el código y vemos que esto funciona, pero estamos repitiendo mucho el mismo código. Esto es una señal de que aquí deberíamos de estar utilizando una función, así que voy a sustituir toda esta repetición con la función que acabamos de definir. Y vamos a ver que si llamo a este script, vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Sin embargo, otra cosa que estamos repitiendo es la llamada a la función print, así que podemos deshacernos de esta e incluir print dentro de la función. Por el momento estamos devolviendo el resultado, pero ya que no lo estamos utilizando como tal y simplemente lo queremos ver, entonces en lugar de usar return, podemos simplemente aquí poner print para que se vea en la consola y volver a ejecutar el código. Y vemos otra vez que tenemos el mismo resultado, pero habiendo escrito muchísimo menos código. Además, esto es algo muy útil porque si por alguna razón necesitáramos modificar esta función, solo lo tenemos que hacer en un lugar y el cambio va a tomar efecto en todos los lugares en donde hayamos llamado esa función. Algunas de las razones por las que quisiéramos hacer eso es porque nos hayamos equivocado a la hora de definir la función y tengamos que corregirla, o porque queremos hacerla más eficiente o cambiar la manera en la que se manejan los argumentos, etc. A manera de ejemplo, voy a señalar un detalle bastante fino de la implementación de esta función, y es que le estamos pasando números enteros, pero los resultados que nos está devolviendo son números decimales. Eso podría no ser lo que nosotros buscamos, así que es posible que sea conveniente pensar en otra implementación para esta función. Un ejemplo podría ser num por -1, y el -1 lo vamos a elevar a un booleano que va a ser num menor que 4. Num menor que 4 va a ser un booleano, es decir, verdadero o falso, pero recordemos que eso es 1 o 0. Entonces, -1 elevado a la 0 va a ser 1 y -1 elevado a la 1 va a ser -1. Así que esencialmente estamos multiplicando al número por -1 si el número es negativo y por 1 si no es el caso. Ahora voy a comentar la línea de arriba y vamos a volver a ejecutar el código. Y vemos que esta vez todos los resultados son enteros. Lo mejor de todo es que si el input es un float, va a ser un float también a la salida. Por lo que podríamos decir que esta es una mejor implementación de la función de valor absoluto. Sin embargo, esta función que nosotros declaramos es meramente didáctica porque algo que no he mencionado es que Python ya viene con una función de valor absoluto. Así que si yo sustituyo todas estas por apps, vamos a obtener la función
que ya viene con Python, excepto que esta va a devolver el valor en lugar de imprimirlo, así que sí la voy a poner en print. Y si ejecutamos el código, vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Ahora, una diferencia importante entre las funciones que nosotros podemos declarar y las que ya vienen con Python es que estas últimas están escritas en C, el cual es un lenguaje de programación mucho más rápido que Python, así que no importa qué tan bien implementadas estén nuestras funciones, nunca vamos a poder competir en eficiencia contra las funciones que ya trae Python. Claro que adds no es la única función de Python que hemos utilizado. La misma función print que ya hemos estado utilizando ampliamente y en el video pasado también utilizamos la función type. Y de hecho, aquí tengo preparadas una lista con todas las funciones que vienen preconstruidas en Python. No las vamos a explicar todas en este momento, pero seguramente lo hagamos a lo largo de esta serie de videos. Por el momento, aún falta otro detalle que nos hace falta mencionar sobre las funciones, así que permítanme que limpie esto para poder hablar con más detalle de la palabra clave return y de los argumentos de las funciones. Lo primero que voy a hacer es preparar por aquí un print de la función. De hecho, le voy a cambiar el nombre y simplemente le voy a poner function. Y este es el resultado que obtenemos cuando corremos el script. Nótese que no estoy llamando a la función, simplemente estoy escribiendo el nombre de la función. Es por eso que cuando imprimimos nos devuelve este objeto de tipo función que se llama función y que está guardado en este lugar de la memoria de la computadora. Para mandarlo a llamar usamos los dos paréntesis, excepto que si yo hago esto me va a dar un error porque la función solicita un argumento y no se lo estamos dando. Así que si yo elimino esta parte de aquí, ahora sí tenemos el resultado de la función, que en este caso pues es none, que es nada. Esto es lo que sucede cuando las funciones no tienen un statement de return o dejamos ese statement vacío. Si yo vuelvo a correr la función, volvemos a obtener nada. Mientras que aquí iría el nombre de la variable o la expresión que la función va a devolver. Otra característica importante del statement de return es que se puede utilizar muchas veces en una sola función. Para ejemplificar eso, vamos a hacer un condicional. If n es menor que 5, entonces vamos a devolver tal vez es menor que 5. De lo contrario, vamos a devolver no es, o bueno, es mayor a 5. Ahora vamos a probar la función con un 7, por ejemplo. Y me está dando un error porque no está declarada la n. Así que tengo que decirle que va a recibir un parámetro que sea n, un número. Y ahora sí, 7 es mayor que 5 y un 3 es menor que 5. Y ya por último sobre return, es que en el momento en el que la función llega a un statement de ese tipo, nada del código que esté abajo de esa función se va a ejecutar porque en esta línea se va a salir de la función del programa. Entonces, si yo escribo return 4 y después escribo print 5, simplemente se va a imprimir 4 porque esta línea de código no se está ejecutando. Eso también significa que en nuestro ejemplo anterior, este else no es necesario. Si yo pongo esto fuera del if, ahora sí, si esta condición se cumple, entonces se va a ejecutar esta línea y por lo tanto la función va a salir con es menor que 5. Pero si esta condición es falsa, entonces el cuerpo del if no se va a ejecutar y por lo tanto sí se va a ejecutar esta. Así que si volvemos a probar esta función con el ejemplo anterior, con el 3 y con el 7, vemos que obtenemos exactamente los mismos resultados. Originalmente en este video también iba a cubrir todos los detalles con los argumentos de las funciones, pero como ya se está extendiendo mucho el video y además es un tema confuso, yo creo que lo vamos a dejar para después. Lo único que voy a mencionar es que, pues como ya vimos,
si una función está solicitando un argumento y no se lo damos, nos va a dar un error. Pero hay una manera de declarar un argumento como opcional. Para eso le vamos a poner un igual y le vamos a pasar el argumento que va a ser el default. Es decir, si esta función ahora la llamamos sin argumentos, n simplemente va a tomar el valor de 10, que es el que declaramos aquí, y va a funcionar normalmente. Ahí está, 10 es mayor que 5. Entonces eso va a ser todo por este video y ya en el siguiente vamos a hablar de objetos.